Es un tema verdaderamente preocupante. Hablamos de la salud pública, de los servicios de salud para pacientes crónicos, como el caso de aquellos que tienen dolencias de cáncer. Hoy empezó una medida de fuerza que tiende a prolongarse por 72 horas. Nuestro compañero Sergio Valdés tiene los detalles. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Buenas tardes. Y es así, 72 horas de huelga que está afectando por lo menos un 25% de la atención, según lo dijo el propio director Nicolás Aguayo, porque encontramos al menos 25 a 30 médicos solamente frente al Hospital del Cáncer en la zona de Areguá que están realizando esta manifestación y también varios pacientes que están apoyando. En cuanto a los reclamos, básicamente es por insumos, una infraestructura mejor, porque en varias partes hay goteras, hay también falta de limpieza y también hubo descuentos compulsivos a varios médicos. Esto es lo que decía Gustavo Campos, que es un médico sindicalista. Existe como argumento desde el ministerio de que la única razón de nuestra medida de fuerza son los descuentos, y es una mentira que cae por su propio peso, porque los descuentos se vienen haciendo no únicamente con esta gestión. El reloj biométrico fue instalado hace muchos años atrás, siempre se controló la entrada y salida de los pacientes y nosotros bajo ningún punto de vista vamos a estar apañando a la gente que no cumple con su horario laboral. Lo que sí exigimos es el trato responsable hacia todos los colegas, individualizando con nombre y apellido y con pruebas fehacientes de la gente que no cumple con su carga horaria y se le tiene que descontar, no hay ningún problema por eso, pero no me vengan a decir que porque un grupo de médicos no cumple su carga horaria, por culpa de eso el hospital gotea, que por culpa de eso está sucio, que por culpa de eso no tengo drogas, por eso no tengo mantenimiento, no tengo acelerador lineal. Esa es una más de las tantas mentiras a las que nos tiene acostumbrado el doctor Nicolás Aguayo. Observamos en un recorrido que sí hay una atención en consultorios, también en pediatría y también de radioterapia y acelerador lineal. Ahora vamos a escuchar a los pacientes que presentaron por supuesto sus quejas en cuanto a insumos y también una atención muy extensa para reservar turnos y para poder ser atendido con las maquinarias para los enfermos de cáncer. Muchas cosas hace falta los insumos y la pronta atención. Y muchas cosas hace falta acá en el hospital, por ejemplo, la cuestión de limpiadora, muchas cosas, porque gotea, chorrea cuando llueve y eso también los enfermos a veces no pueden entrar porque de agua. ¿Por qué viniste para una consulta o qué? No, ahora yo estoy con mi radioterapia, estoy en el albergue, paciente soy. ¿Sin problema pudiste hacer eso hoy o no? ¿Qué? ¿Sin problema te atendieron hoy o no? Sí, me atendieron. Un mes me fui a mi casa y después vine para un mes, me dieron tiempo, sí. Y hoy hace casi 15 días ya que estoy acá con mi marido enfermo. Él está muy enfermo, está en albergue, por eso que nos traje acá para apoyar a los médicos y yo estoy acá, pero mañana voy a ver si no sé si va a ser todavía. Me mando a esperar más unos 22, un mes por ahí, porque es así. Yo soy ¿Una vez no se hizo todavía? Ni una vez todavía, y yo vine de Pedro Juan Caballero y me quedo en albergue porque soy pobre, pues mi marido está enfermo y cáncer de garganta. Comprar o buscar ayuda a través de algunas fundaciones. Yo estoy con mi mamá por lo menos desde agosto, como te digo. Ahora mismo estamos necesitando medicamentos, que es la carbacina de 200. Y terrible, no se tiene limpiadora. Para todo el hospital se tiene nada más, se cuenta con 6 limpiadoras. Ahora vi hicieron otra vez de vuelta, trajeron limpiadora del Hospital Nacional. Bueno, una vez que esté sucio el Hospital Nacional, me supongo que van a tener que llevar de vuelta los limpiadores y nos quedamos otra vez sin limpiador. ¿Cuánto ya gastaste por tu mamá en todos estos meses? Es difícil porque ya son desde el 2013 que estamos en este Instituto Nacional del Cáncer, donde he llegado a experimentar cosas terribles y también muchas cosas buenas, pero nunca nos quejamos de los doctores porque son buenos profesionales. Lamentablemente no tienen el apoyo del gobierno. Bueno, ¿y qué dijo el director Nicolás Aguayo? Admitió que hay muchos problemas en el hospital por falta de presupuesto y también por falta de máquinas para hacer los estudios y las atenciones a los médicos. Dijo que en cuanto al cuadro básico de medicamentos se hacen pedidos nuevos de los medicamentos que están faltando para poder hacer un buen servicio. Esto es lo que decía, desmeritando a la huelga de médicos que según dice es escasa y que se está cubriendo con médicos de otros hospitales. Nosotros queremos romper esa situación. Queremos que todo paciente oncológico paraguayo y aún aquellos, y principalmente aquellos que no tienen recursos, sean bien atendidos. Pero tampoco somos mágicos, no podemos solucionar el grave problema que tenía esta institución en un año.
qué hacer a un paciente de urgencias? ¿Se dicen que esperen o...? No, las urgencias tenemos un plan de atención. ¿Urgencia es urgencia? Pero paliativo No. Las urgencias son urgencias. Vos no puedes interpretar como paliativo. Viene un paciente sangrando que necesita una radioterapia de urgencia, entra. Esta huelga durará 72 horas y no descartan, si no hay soluciones a los reclamos, ampliarla para una huelga general. Muchísimas gracias, Sergio Valdés, por todos los detalles.